Hola a todos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este tiempo. Les invito a que abran la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10. Allí tenemos en la carta de los Efesios, una carta que escribió el apóstol Pablo para los creyentes, para que podamos conocer algunas cuestiones acerca de la iglesia y estemos advertidos también en algunos peligros que tenemos los creyentes. En el capítulo 6, el apóstol Pablo nos advierte de un gran peligro que tenemos. Hay un enemigo que está en contra nuestra, que nos quiere atacar, está acechando permanentemente a Satanás, y frente a ese ataque de nuestro enemigo, el apóstol Pablo nos presenta una armadura, un equipo que nos deja Dios para que nos podamos revestir de él y poder enfrentar los ataques de Satanás. Dice así el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí tenemos esta porción de la palabra de Dios. Yo les invito a que después que terminemos este tiempo puedan volver a leerlo y a profundizarlo, porque quisiéramos detenernos en uno de los aspectos. Allí esta parte de la Biblia que estamos leyendo nos presenta una lucha espiritual. Esa lucha espiritual no es contra cuestiones de este mundo. Dice allí el versículo 12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, contra Satanás y sus siervos, ¿no? y sus seguidores. Contra ellos es la batalla. Y frente a esa batalla, que nos parece desigual, Dios nos da un equipo, una armadura, con virtudes maravillosas para aplicar en nuestra vida, que nosotros queremos que después ustedes puedan leer en casa. Pero hay algo que es necesario en esta lucha espiritual, y es lo que quisiéramos destacar, y es lo que nos marca el versículo 18. Dice que esa armadura la tenemos que tomar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Allí lo que se nos está enseñando es que el creyente que se enfrenta a Satanás tiene que ser un creyente que tenga una vida de oración. Es alguien que está cerca de Dios. Ahora, la pregunta que nos surge es, ¿qué es la oración? ¿Cómo tenemos que orar? En general, siempre hablamos de la oración, pero es necesario que podamos repasar algunos conceptos que son importantes para nosotros con relación a la oración. Es interesante, en primer lugar, esto, es que cuando nosotros miramos los evangelios encontramos que el Señor Jesús fue alguien que oraba permanentemente. Pasó largas noches orando, en cada momento de su vida tuvo momentos especiales de oración, ante decisiones importantes que tenía que tomar. Allí tenía un tiempo de oración y tenía ese tiempo de compartir y de comunión con el Padre. Fíjense que si el Señor Jesús estuvo orando, acá tenemos un gran desafío para nosotros, para los creyentes. Si Él oró, ¿cuánto más nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra vida de oración? La Biblia nos enseña que tenemos que orar. El apóstol Pablo, en otra de sus cartas, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, dice que tenemos que ser constantes en la oración. Constantes en la oración. Es decir, tenemos que ser persistentes. No puede ser algo que hagamos esporádicamente. La constancia en la oración o la perseverancia en la oración
habla de una vida de oración, que es mucho más que dar gracias por los alimentos, o orar en la iglesia cuando nos encontramos, o cuando nos volvamos a encontrar, cuando podamos hacerlo otra vez en nuestro templo. Es mucho más que eso. La vida de oración es un estado permanente, donde la mente, el corazón, están siempre fijándose en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, buscando el consejo, la guía, la ayuda de Dios. La vida de oración es estar permanentemente conscientes de que Dios está con nosotros y que constantemente podemos acercarnos a Él y buscar su ayuda y su fortaleza. La vida de oración es algo especial para el creyente, es una necesidad para el creyente. Más que una ordenanza, la oración es algo imprescindible para la vida del creyente. Porque la oración, lo hemos aprendido y seguramente ustedes lo han escuchado, mucha gente dice es hablar con Dios. Y la verdad es que la oración es mucho más que eso. La oración es comunión con Dios, es compartir tiempo con Dios. Por eso allí el concepto de la vida de oración. Un salmista en el Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Lo que siente el salmista es que tiene una necesidad imperiosa de Dios. Y esa necesidad imperiosa de Dios se puede satisfacer de alguna manera a través de la oración, porque estamos cerca de Dios y en contacto con Él. Ahora, yo quisiera mencionarle algunas recomendaciones importantes con respecto a la oración. En primer lugar, tenemos que entender a quién tenemos que orar y en el nombre de quién. Yo les invito a que ustedes abran su Biblia ahora en San Juan capítulo 15, versículo 16. Allí son palabras del Señor Jesús. Él dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que, y subrayen esto en sus Biblias, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, tenemos que orar a Dios, a nuestro Padre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué oramos a nuestro Padre? Porque, la enseñanza es que gracias a la obra de Cristo en la cruz, ahora somos hijos de Dios, y tenemos esa maravillosa bendición de acercarnos a Él. El Señor Jesucristo nos enseñó en el Padre Nuestro que tenemos que orar al Padre Nuestro que está en los cielos. Y es nuestro Padre, porque Cristo en su obra nos ha acercado a Él, nos ha reconciliado, y a través de la fe somos adoptados en la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y a Él tenemos que orar. Pero el texto que estamos mirando dice que tenemos que orar en el nombre del Señor Jesús. Y orar en el nombre del Señor Jesús no es decir una frase que repetimos automáticamente como si fuera un rezo. No, cuando oramos en el nombre del Señor Jesús estamos diciendo que oramos con la autoridad que nos da el Señor Jesús, con la oportunidad que nos da Él, por el camino que Él nos abre para acercarnos al Padre. La verdad que en el Señor Jesucristo somos enormemente bendecidos. Todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Y entonces podemos estar muy felices y muy bendecidos por eso. Y a través del Señor Jesús podemos entrar en la presencia de Dios y nuestra oración es escuchada. Ahora, la Biblia nos enseña que tenemos que orar con fe. Y orar con fe no significa pedirle a Dios cosas espectaculares o grandes. Tampoco tenemos que estar reclamándole grandes cosas a Dios. El que ora con fe es aquel que ora con confianza en Dios, porque algo que también nos enseñó el Señor Jesús en el Padre Nuestro es que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si yo busco la voluntad de Dios y puedo descubrir esa voluntad, tengo que pedir que se cumpla esa voluntad. Y tengo que orar con fe, porque tal vez me parezca imposible, pero si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Para Dios no hay imposibles. Nosotros oramos con fe, confiando en las promesas del Señor. Tal vez todas las cosas que nos rodean están en contra o nos parecen totalmente adversas a nosotros en este momento. Pero nosotros oramos con fe porque confiamos en las promesas que el Señor Jesucristo nos dejó. También encontramos que la oración es algo maravilloso porque es un sostén para nosotros en todo momento.
No reemplaza ni el trabajo, ni el esfuerzo, ni nuestras labores. Pero la Biblia nos enseña que en la oración encontramos sostén. Aquí en esta parte que estamos leyendo de la Biblia, dice que tenemos que persistir en la oración con toda súplica por los santos. Es decir, cuando oramos por nuestros hermanos, estamos ayudándolos y estamos sosteniéndolos a través también de la oración. Pero hay algo que es tremendo, que no puedo dejar de mencionarlo, y es que a veces nuestras oraciones tienen un impedimento, un estorbo. Algunos dirán, bueno, ¿cuál será el problema? Dios no nos quiere escuchar, hay algunas peticiones que no debemos hacerle. Lo que la Biblia nos enseña es que hay un problema muy grave en la vida del creyente, que es el pecado. Cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, el Señor limpió nuestros pecados, pero en nuestro andar diario muchas veces volvemos a ensuciarnos. Y el pecado es un impedimento a nuestra oración. No nos deja pedir como conviene, a veces pedimos mal, porque el pecado nos envuelve en el egoísmo y en otras cuestiones que no están bien en la presencia de Dios, y hace que nuestras peticiones no sean las correctas, no sean de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces no hay respuesta a nuestra oración. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay pecado? La carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan nos dice que si nosotros tenemos pecado, tenemos que confesar nuestros pecados. Y esa confesión significa alinearnos al pensamiento de Dios, para que podamos pedir perdón por nuestros pecados, reconocerlos, pedir perdón, y el Señor pueda limpiarnos de toda maldad. Y entonces la comunión con Dios vuelve a restablecerse. Es importante que tengamos presente esto. No podemos orar de cualquier manera. La oración nos permite entrar al trono de Dios, y al trono de Dios no se puede entrar de cualquier forma. Primero tenemos que arreglar nuestras cuentas con el Señor. Y terminamos mirando otra vez allí el libro de Efesios capítulo 6. El versículo 18 dice algo muy interesante. Nos da 4 pautas de cómo tiene que ser nuestra oración en esta lucha espiritual. En primer lugar, dice que tenemos que orar en todo tiempo, es decir, en toda circunstancia. Todas nuestras peticiones pueden ser presentadas delante del Señor, y en cualquier momento tenemos que entrar en la presencia del Señor. En los momentos alegres como en los momentos tristes, en los que se nos presentan dudas muy grandes, como también en otros momentos que parece que todo anda bien. En toda circunstancia yo tengo que entrar en la presencia del Señor. También me dice que tengo que orar en el Espíritu. Eso es decir, con la guía del Espíritu, permitiendo que el Espíritu obre en nosotros. Y entonces, cuando obra en nosotros, pedimos de acuerdo a su voluntad. Dice también que tiene que ser con toda perseverancia, es decir, persistente. Y nosotros tenemos que, en esa oración persistente, abrir nuestro corazón al Señor y mostrarle aquellas cosas que nos preocupan, por las cuales estamos afanosos, estamos angustiados, para que el Señor pueda respondernos. Y termina el texto diciendo que tenemos que orar por todos los santos. Es decir, que cuando oramos no podemos orar solamente por nuestras necesidades. Tenemos que aprender a orar también por nuestros hermanos. Si ustedes miran en el Padre Nuestro, van a ver que todas las peticiones que están en la segunda parte de la oración son comunitarias, es decir, nos acordamos del pan, no solamente del pan nuestro, sino el pan también de nuestros hermanos, de los pecados que podemos tener cuando no perdonamos o no nos perdonan, y también cuando enfrentamos la tentación, que a veces podemos arrastrar a otros. En la oración nos ocupamos también de interceder por nuestros hermanos. Bueno, terminamos aquí con esta porción de la Escritura. Yo quisiera desafiarlos y animarlos a que puedan tener una vida de oración, a que no sea la oración ritual, sino sea esa comunión permanente con el Señor, de ese corazón que se abre y que después se traduce en una boca que también se abre para hablar con Dios y para presentarnos en su presencia, y para que con fe podamos esperar que el Señor conteste aquellas que son nuestras peticiones. Que Dios les bendiga, y que esa vida de oración que el Señor nos reclama en su palabra pueda ser algo patente en la vida de cada uno de ustedes. Dios los bendiga.